Mi hija me ignoró durante 5 años, como si yo no existiera. Aún así, siempre le enviaba saludos. Pero cuando vio en Facebook mi nuevo Mercedes de $150.000, me llamó de inmediato. Te espero mañana para cenar. Trae $200.000 contigo. Ella esperaba dinero, pero yo llegaría con una sorpresa que cambiaría nuestras vidas para siempre. Antes de continuar, suscríbete al canal y comenta qué hora es donde estás ahora. La mañana transcurría con su ritmo habitual. Me encontraba en mi despacho en casa, con la pantalla del portátil iluminando mis portafolios de inversión, ganancias modestas, rendimientos estables, nada emocionante. Afuera, frente a mi casa adosada en Filadelfia, el calor de agosto comenzaba a intensificarse. Había terminado mi café, respondido algunos correos y estaba pensando si debía regar el pequeño jardín trasero cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Lo observé durante 3 tonos, el pulgar suspendido sobre el botón de rechazar. Las llamadas basura eran ya una rutina diaria, pero algo me impulsó a contestar. Hola, soy Cora. La voz llegó como una corriente de aire frío en invierno, formal, plana, sin una pizca de calidez. Mañana ceno a las 6. Deberías venir. El pecho se me contrajo. 5 años. 5 años de silencio absoluto, de felicitaciones de cumpleaños devueltas al remitente, de mensajes de texto que jamás recibieron ni una sola respuesta. Y ahora esto. La voz de mi hija nuevamente en mi oído, como si el tiempo no hubiese pasado, como si no me hubiera borrado por completo de su vida. Cora, logré mantener la voz firme, aunque apretaba el teléfono con fuerza. Es bueno oírte. No esperaba. Mañana a las 6, me interrumpió cortante. Mi dirección no ha cambiado. Trae $200.000 contigo. El número me golpeó como un impacto físico. Me enderecé, olvidando por completo la hoja de cálculo del portafolio. ¿200? ¿Qué? Cora, no entiendo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué? No es complicado. Su tono sugería que yo era deliberadamente obtuso. Mañana, a las 6. No llegues tarde. La línea se cortó. Me quedé sentado, con el teléfono aún pegado al oído, escuchando el silencio. Lentamente lo bajé hasta el escritorio. La mano me temblaba, no por mis 67 años, sino por la pura audacia de lo que acababa de suceder. $200.000, exigidos con la misma naturalidad con que alguien pediría que llevara una botella de vino. Me puse de pie, con las piernas inestables, y caminé hacia la cocina. El café seguía donde lo había dejado, ya frío. Aún así lo serví, sostuve la taza con ambas manos y me acerqué a la ventana que daba al jardín trasero. El pequeño césped necesitaba ser cortado. Las tomateras que había plantado en primavera estaban llenas de fruto. Cosas normales, cotidianas, cosas que tenían sentido. Nada en aquella llamada lo tenía. 5 años atrás, todo se había fracturado. Vendí mi empresa de construcción, después de 43 años de haberla levantado desde la nada hasta convertirla en algo sólido y respetable. El precio de venta fue considerable. Fui generoso, o eso creí. Le di a Cora y a Stuart $300.000 en efectivo, sin condiciones, para que compraran su casa y empezaran su vida juntos. No fue suficiente. El recuerdo surgió sin aviso. Stuart, de pie en mi sala, con los brazos cruzados sobre el pecho y esa expresión de suficiencia deformándole el rostro. Vendiste la empresa por más de 2 millones y nos diste migajas, había dicho, con desprecio. Merecíamos al menos la mitad. Y Cora, mi hija, estaba a su lado, sin defenderme, sin reconocer el gesto, la generosidad, los años que pasé construyendo algo para legarles. Solo me miró con frialdad y dijo, tal vez, si hubiera sido justo con tu familia, no tendríamos que hacer esto. ¿Hacer esto? Como si yo fuera el culpable. Como si esperar gratitud por un regalo de $300.000 me convirtiera en un villano. Intenté explicarme. La venta incluía deudas, obligaciones, fondos de jubilación para los empleados que habían trabajado conmigo por décadas.
Los 2 millones no eran 2 millones en mi bolsillo. Pero Stuart me interrumpió, alzando la voz, acusándome de esconder dinero, de engañarlos, de amar más a mis empleados que a mi propia sangre. Cora no dijo nada más. Solo me observó con esa mirada vacía mientras su esposo destrozaba nuestra relación frase por frase. Les pedí que se fueran, y se fueron. Eso fue hace 5 años. Desde entonces, silencio. Les envié tarjetas de cumpleaños, mensajes en las fiestas, textos preguntando si podíamos hablar, si podíamos encontrar un punto medio. Nada. Cada mensaje era una pequeña humillación, un recordatorio de que mi hija había elegido el dinero por encima de mí. Y ahora esto. Dejé la taza sobre la mesa y fui hacia la estantería del salón. El álbum de fotos seguía en su lugar, con el lomo desgastado de tanto uso. Lo abrí con cuidado. Cora con 5 años, sonriente, sin un diente, montada sobre mis hombros en el parque. Cora a los 18, con toga y birrete, el diploma en alto, la sonrisa amplia y genuina. Cora a los 29, el día de su boda, con un vestido blanco y vaporoso, mirando a Stuart con tanta esperanza. ¿En qué momento aquella esperanza se transformó en esta frialdad calculada? Saqué el teléfono y abrí la conversación con su nombre. 5 años de mensajes unilaterales me devolvieron la mirada. Feliz cumpleaños, cariño, espero que estés bien. Feliz Navidad. Me encantaría saber de ti. Pensando en ti hoy. Te extraño. Cada uno, un monumento al rechazo, un testimonio del silencio. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. Mis manos querían temblar, pero no lo permitiría. Tomé el café frío y lo bebí de un trago, usando el amargor para centrarme, para empujar el torbellino de emociones que amenazaban con romper mi compostura. Tenía que pensar. Tenía que entender que había cambiado. ¿Qué había provocado este repentino contacto después de 5 años de nada? ¿Por qué exactamente 200.000? ¿Por qué justo mañana? El sol de la mañana se elevaba más allá de la ventana. Me senté en el sillón, con el álbum abierto sobre las piernas, y respiré despacio, intentando analizar sin reaccionar. Finalmente, abrí el portátil y entré a Facebook, algo que apenas hacía ya. Tenía una sospecha. Mi perfil se cargó. Y ahí, en la parte superior del muro, estaba la publicación de ayer, la foto que había subido por puro orgullo. Mi nuevo Mercedes clase S, plateado, reluciente en la entrada de mi casa. El pie de foto decía, un regalo para mí mismo después de algunas inversiones exitosas. La vida es buena. Miré la pantalla, las visualizaciones, la lista de quienes lo habían visto. Y ahí estaba su nombre, Cora Fields. Se me detuvo la respiración. El registro de hora mostraba que lo había visto varias veces. La tarde anterior, a las 6, luego a las 7:15, y nuevamente a las 9:43. 3 visitas distintas para mirar mi auto, mi comentario, mi pequeño momento de satisfacción. Esa mañana me había llamado. Tomé una captura de pantalla casi de forma automática mientras mi mente procesaba lo evidente. El momento no podía ser una coincidencia. No después de 5 años de silencio absoluto y menos de 24 horas después de publicar la foto de un coche costoso. 24 horas, murmuré, solo, en mi casa vacía. Solo eso hizo falta. Una foto de un coche, y de pronto merezco una llamada después de 5 años. El Mercedes me había costado 150.000. Un capricho, sí, pero bien merecido. Décadas de inversiones cuidadosas, de vivir modestamente mientras construía mi patrimonio poco a poco. El coche era hermoso, cómodo, una pequeña recompensa por la paciencia y la disciplina. Cora lo había visto y había calculado. Calculado que si podía permitirme ese coche, debía tener dinero líquido. Calculado que yo era lo bastante débil, solitario o desesperado por su atención como para ceder a cualquier exigencia. Calculado que bastaría con que chasqueara los dedos para que yo acudiera corriendo con el talonario abierto. La revelación dolió más que la llamada misma.
No era un cambio de corazón, ni arrepentimiento, ni un intento de reconciliación. Era depredador. Vio una oportunidad y se abalanzó sobre ella con la precisión de quien acecha a una presa herida. Cerré Facebook y abrí una nueva pestaña. Ley de Herencias de Pensilvania, fideicomisos irrevocables, requisitos legales para desheredar en Pensilvania. Mi negocio de construcción me había enseñado muchas cosas. Una de ellas era que hay que preparar el terreno antes de cualquier gran proyecto. Otra, que para los trabajos delicados existen los profesionales. No haces tú mismo la instalación eléctrica ni la fontanería. Contratas a expertos que conocen los códigos, las regulaciones y los errores que evitar. Necesitaba a un experto. En el cajón de mi escritorio guardaba tarjetas de presentación acumuladas a lo largo de los años de contratos y colaboraciones. Fui revisando hasta encontrar la que buscaba, Margaret Chen, abogada. Chen Lab Associates. La había contratado para redactar contratos empresariales, para los trámites de venta de la compañía, para un par de disputas inmobiliarias. Era brillante, discreta y no perdía tiempo con cortesías cuando había trabajo que hacer. Estudié la tarjeta, ensayando mentalmente lo que debía decirle. El distanciamiento, el contacto repentino después de 5 años, la exigencia de dinero, mi sospecha sobre sus motivos y mi deseo. No, mi necesidad de proteger lo que había construido, de enviar un mensaje sobre respeto, sobre familia, sobre consecuencias. Si cree que le entregaré dinero solo porque chasqueó los dedos, murmuré mientras acercaba el teléfono. No aprendió nada. Nada de lo que pasó hace 5 años. Marqué el número de la oficina. 2 timbres. Chenla Associates. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? La voz de la recepcionista sonó agradable, profesional. Habla Harley Fields, respondí, procurando mantener un tono sereno y de negocios. Necesito hablar con la señora Margaret Chenoy, si es posible. Es urgente. Se trata de planificación patrimonial y asuntos familiares. Hubo una breve pausa, seguida por el sonido de teclas al otro lado de la línea. La señora Chen tiene la agenda llena hoy, señor Fields. ¿Podríamos programar algo para la próxima semana? Por favor, dígale que se trata de la reestructuración de mi testamento y la posible creación de un fideicomiso, dije con voz firme pero cortés. Hoy puedo adaptarme a su horario. Un momento, por favor. Sonó una vieja melodía de espera. Me quedé mirando la fotografía de Cora en la pantalla del teléfono, la de su boda, de hace años, sonriendo con una felicidad tan luminosa. ¿Cuándo dejé de ver a mi hija en esa sonrisa? ¿Cuándo se convirtió simplemente en el rostro de una extraña? Señor Fields, la recepcionista volvió a la línea. La señora Chen puede recibirlo hoy a las 4 de la tarde. ¿Le viene bien? Estaré allí. Gracias. Dejé el teléfono con cuidado sobre el escritorio. 4 en punto. Eso me daba varias horas para prepararme, organizar mis ideas y reunir la documentación que Margaret pudiera necesitar. Miré la pantalla del ordenador, todavía mostrando los resultados de la búsqueda sobre leyes de herencia. Luego miré el teléfono, la captura de Facebook, mis manos, firmes ya, sin temblor. ¿Quieres jugar a esto, Cora? Murmuré mirando su fotografía. De acuerdo. Pero esta vez se juega con mis reglas. El dolor seguía ahí, esa vieja herida de ser un padre rechazado, de ser valorado solo por lo que podía ofrecer en dinero. Pero ahora crecía algo más dentro de mí, algo frío, calculado y preciso. No iba a ser la víctima otra vez. No iba a permitir que usara mi amor como un arma en mi contra. Había pasado 5 años esperando una reconciliación, enviando mensajes al vacío, manteniendo abierta la puerta para su regreso. Ella la había cerrado de golpe, con llave, y ahora pretendía forzarla solo porque vio algo dentro que quería robar. No, no esta vez. Miré el reloj, casi mediodía. La cita era a las 4. Tenía tiempo de pensar con claridad, de abordarlo como cualquier gran decisión de mi carrera empresarial, con preparación, con asesoramiento profesional, con una comprensión clara de los objetivos y las consecuencias.
Cerré el portátil con determinación, me levanté y caminé hacia el dormitorio. Había documentos que debía localizar: el testamento original, estados financieros, los registros del dinero que les había dado a Cora y Stuart hace 5 años. Margaret querría verlo todo para entender el panorama completo antes de aconsejarme. Pero más que papeles, necesitaba prepararme mentalmente. Esto no era venganza en el sentido mezquino. Era una lección que debía haberse aprendido hace tiempo. Una demostración de que el respeto no se exige con amenazas, de que la familia no es un recurso que se explota, de que las acciones tienen consecuencias. Tenía varias horas antes de la cita. Varias horas para reunir lo necesario, para definir lo que quería lograr, para transformarme del padre sorprendido que había contestado la llamada esa mañana en un hombre capaz de tomar decisiones difíciles con claridad y convicción. El hombre que construyó una empresa desde cero entendía de cimientos. Sabía que no se levanta nada duradero sobre terreno blando. Sabía también que, a veces, hay que derribar una estructura que se está desmoronando antes de reconstruirla correctamente. Hoy comenzaría a colocar una nueva base. El tráfico de Filadelfia me dio tiempo para pensar mientras conducía. Había pasado las horas previas reuniendo documentos, estados financieros, escrituras, portafolios de inversión, todo lo que Margaret necesitaría para comprender lo que estaba protegiendo y lo que estaba dispuesto a perder. El edificio de oficinas era de vidrio y acero, moderno, profesional sin ostentación. Ya había estado allí años atrás, cuando Margaret manejó los contratos de mi empresa. El estacionamiento olía a concreto y a humo. Tomé el ascensor hasta el 4º piso con una carpeta de cuero gruesa llena de pruebas. La recepción seguía igual: alfombra gris discreta, diplomas enmarcados sobre paredes color crema, el zumbido constante del aire filtrado y teclados lejanos. La recepcionista levantó la vista y me sonrió al reconocerme. «Señor Fields, la señora Chen lo está esperando». Margaret salió de su oficina antes de que pudiera sentarme. Mujer de unos 50 y tantos, mirada aguda, apretón de manos firme y breve. Notó enseguida algo distinto en mí. Lo vi en cómo su mirada se detuvo un instante más de lo habitual. «Harley, pasa». Su sala de reuniones tenía vista a la ciudad. La luz de la tarde se filtraba en ángulo por las persianas verticales. Me senté frente a ella en la mesa pulida y abrí mi carpeta, colocando cada documento con método: la publicación de Facebook, las capturas de pantalla con las horas, el historial de visualizaciones de Cora, 3 visitas distintas para contemplar mi coche, una línea de tiempo que había escrito documentando 5 años de cumpleaños ignorados, mensajes sin respuesta. Silencio absoluto. «No me ha hablado en 5 años», dije, con voz firme. «Ni una palabra. Ayer publiqué una foto de mi nuevo coche. Y esta mañana me llamó para exigirme $200,000. Con eso me basta para entender sus motivos». Margaret tomó notas en su blog, su bolígrafo avanzando sin pausa. «Cuénteme sobre el distanciamiento», pidió. Le expliqué la venta de la empresa, los $300,000 que les había entregado, las acusaciones de Stuart, su desprecio, su insistencia en que los había engañado. Le conté cómo Cora se había mantenido en silencio a su lado, aceptando su versión por encima de nuestra relación. «Desde entonces, nada», continué. «Lo intenté. Envié tarjetas, mensajes. Mantuve la puerta abierta. Golpeé suavemente con el dedo la línea de tiempo. Cada intento está documentado aquí. Cada rechazo». Margaret revisó los papeles sin decir palabra durante un largo momento. Cuando alzó la vista, su expresión seguía siendo profesional, pero sus ojos reflejaban algo parecido al reconocimiento. Había visto ese patrón antes en su trabajo de planificación patrimonial. «¿Qué quiere hacer, señor Fields?» «Quiero crear un nuevo testamento», respondí sin titubear. «Quiero desheredar completamente a Cora. Todo lo que tengo, aproximadamente 1.800.000 en activos, irá al Fondo de Apoyo a los Veteranos de la Industria de la Construcción». Margaret dejó el bolígrafo sobre la mesa. «Señor Fields, debo preguntarle esto con claridad. ¿Está completamente seguro de su decisión?»
Desheredar a su única hija es legal, pero también definitivo. Una vez que ella lo sepa, no habrá marcha atrás. He tenido 5 años para pensar en lo que significa la palabra familia, dije. Ella tomó su decisión. Ahora tomo la mía. Asintió lentamente y acercó su blog. Si ella impugna el testamento, alegará influencia indebida o capacidad disminuida. Necesitamos dejar constancia de que actúa voluntariamente, de que comprende las implicaciones y de que su razonamiento es sólido. Entonces, documentémoslo. Quiero que esto sea inquebrantable. Me incliné un poco hacia adelante. No la estoy castigando. Estoy protegiendo lo que construí de alguien que solo lo ve como dinero que le pertenece por derecho. Margaret se levantó, caminó hasta su estantería y volvió con un voluminoso tomo de leyes del estado de Pensilvania. Lo abrió en una sección marcada y lo giró hacia mí. La ley de Pensilvania le concede libertad testamentaria, explicó. Puede desheredar a hijos adultos, pero existen posibilidades de impugnación. Por eso lo blindaremos. Pasó el dedo por la página. Incluiremos un relato detallado de sus motivos. Cuanto más específicos seamos sobre la historia de su relación y la conducta de ella, más sólido será el testamento. ¿Y está seguro del beneficiario caritativo, el Fondo de Apoyo a los Veteranos de la Construcción? No dudé. Esa gente construyó su vida con sus propias manos, igual que yo. Merecen ayuda más que alguien que no puede ver más allá de un signo de dólar. Margaret asintió y anotó algo. También añadiremos una cláusula de no impugnación. Quien desafíe el testamento perderá cualquier derecho potencial a herencia. No es que ella vaya a tener alguno, pero añade una capa más de protección. Durante la hora siguiente trabajamos en los detalles: lenguaje preciso, inventario de bienes, requisitos de testigos, procedimientos de notarización. Margaret formuló preguntas meticulosas sobre mi estado mental, mi comprensión de las consecuencias, mi decisión voluntaria. Procedimiento estándar, explicó, para demostrar capacidad plena si el testamento es impugnado. Respondí con claridad, entregando todos los documentos financieros, explicando mi razonamiento sin emoción ni enojo. Era un asunto de negocios, estratégico, como cada gran decisión que había tomado en mi vida profesional. Finalmente, Margaret cerró su blog. Redactaré esto esta noche y lo tendré listo para mañana a las 9. Dada la urgencia y la complejidad, necesitaré un anticipo considerable. Firmé el cheque sin pestañear. No era un impulso, era un cálculo. Una cosa más, dije. Quiero 5 copias notariadas listas para mañana. Su bolígrafo se detuvo a mitad de la nota. ¿5 copias notariadas para mañana? Es inusual. La mayoría de la gente mantiene su testamento en privado hasta después de su muerte. Me permití una leve sonrisa fría. Yo no soy la mayoría. Y quiero que ella entienda exactamente cuánto le costó su llamada telefónica. Margaret me observó unos segundos, luego asintió. Lo arreglaré. Se levantó y extendió la mano. La estreché, sintiendo la firmeza de su agarre, la seguridad profesional que me aseguraba que haría exactamente lo que necesitaba. Cuando llegué a la puerta, volvió a hablar. Harley, el camino que eliges es legal, es tu derecho, pero también es definitivo. Asegúrate de poder vivir con ello. Me giré. He vivido con su decisión durante 5 años. Ahora le tocará vivir con la mía. Caminé por el pasillo, tomé el ascensor hacia el estacionamiento y me senté en mi coche un momento antes de encender el motor. El peso de lo que acababa de poner en marcha se sentía real, tangible, más sólido que la rabia de la mañana. Pero mi determinación no flaqueó. A la mañana siguiente, Margaret tendría los documentos. Mañana mismo. Cora descubriría lo que su llamada calculada había provocado en realidad. Conduje a casa entre sombras cada vez más largas, mientras las luces de la ciudad empezaban a encenderse contra el cielo que se oscurecía. Desperté antes del amanecer, con el sueño fragmentado por la anticipación más que por la duda. El dormitorio estaba gris con la luz previa al alba. Permanecí quieto un momento,
sintiendo el peso de lo que traería el día, y luego me levanté para pasar por mi rutina matutina con deliberada normalidad. Café, ducha, afeitado. Me vestí con cuidado. Vaqueros oscuros, una camisa de botones bien planchada, nada ostentoso. No pretendía impresionar a nadie, se trataba de mantener la dignidad. En el teléfono vi un correo de Margaret, enviado a las 7:30, documentos listos para recoger. La oficina abre a las 8:30. MC. Conduje entre el tráfico ligero de la mañana, repitiendo el trayecto de la víspera. La ciudad estaba más silenciosa a esa hora, las calles aún sin la congestión de los viajeros. La recepcionista de Margaret me abrió de inmediato. Margaret me recibió en el vestíbulo con un gran sobremanila sellado con el emblema de su despacho. Su expresión era seria. «Aquí está todo», dijo. «El original y 5 copias. Incluí la declaración jurada de capacidad mental, tal como acordamos». Hizo una pausa. «Robert Kowalski, el notario que mencioné. Su oficina está en Walnut Street, a unos 15 minutos de aquí. Llamé antes. Lo está esperando». Tomé el sobre y sentí su peso. «Gracias, Margaret». «Suerte, Harley», dijo. No especificó para qué. La oficina de Robert Kowalski ocupaba la planta baja de un edificio antiguo, de esos con techos altos y molduras que remiten a otra época. El letrero junto a la puerta decía «Kowalski Notary Services desde 1995». Dentro, el espacio era pequeño, pero impecablemente ordenado. Archivadores a lo largo de una pared. Un escritorio sencillo con un ordenador, una pesada prensa de sello y pilas de formularios en perfecto orden. Robert debía rondar los 62, cabello gris, gafas de lectura colgando de una cadena. «Señor Fields», me tendió la mano. «Margaret Chen habla muy bien de usted. Tome asiento, por favor». Su asistente, una mujer de mediana edad con ojos amables, me saludó desde un segundo escritorio cerca de la ventana. Me senté frente a Robert, abrí el sobre y saqué los documentos. Él examinó cada página con método, líneas de firma, espacios de testigos, completitud, la burocracia cuidadosa que convierte el papel en armadura legal. «Señor Fields, debo preguntarle, ¿firma este documento por su propia voluntad, sin presión ni coacción de ninguna persona?» «Sí», respondí con voz firme. «Completamente voluntario. Lo he pensado con detenimiento. Y entiende que este es su último testamento y voluntad, que reemplaza cualquier testamento previo y que dispone la distribución de su patrimonio al momento de su fallecimiento». «Lo entiendo perfectamente. Es exactamente lo que quiero». Robert me observó por encima de las gafas. «Llevo haciendo esto desde hace unos 30 años, señor Fields. Por lo general, quienes firman un testamento se ven incómodos, como si planearan su funeral. Usted se ve decidido». Esbocé una sonrisa sin humor. «Es que no estoy planeando mi muerte. Estoy planeando otra cosa muy distinta». Asintió despacio y se volvió hacia su asistente. «Linda, la necesitaremos como testigo». El proceso fue formal y preciso. Robert colocó el primer documento, el original, frente a mí e indicó dónde firmar. Escribí mi nombre con claridad y lo fechamos. Linda se acercó y añadió su firma y su nombre en letra de imprenta como testigo. Robert hizo lo propio. Luego estampó su sello notarial, una prensa pesada que dejó una impresión en relieve, la marca inequívoca de autenticidad. Lo aplicó con cuidado, añadió su rúbrica y completó el certificado oficial. «¿También las 5 copias?» preguntó Linda, mirando el montón. «Sí», confirmé. Repetimos el proceso 5 veces más. En total, 6 firmas, cada una deliberada y nítida. 6 notarizaciones, cada sello presionado con firmeza sobre el papel, convirtiendo borradores en instrumentos jurídicos plenos. Mientras firmaba la 4ª copia, la asistente comentó, solicitó 5 copias notariadas adicionales. Es inusual para un testamento. La mayoría solo necesita el original. Mis circunstancias también lo son, dije.
Debo asegurarme de que ciertas personas comprendan exactamente cuál es la situación. Al terminar, Robert apiló los documentos con pulcritud y los devolvió al sobre. Pagué sus honorarios en efectivo, había venido preparado y recibí el recibo. Ahora son instrumentos legales oficiales, señor Fields, dijo Robert. Consérvelos en un lugar seguro. Lo haré. Salí de su oficina con el sobre, conduje unas 3 cuadras y aparqué en un sitio vacío. Me quedé un instante con el motor en marcha, abrí el sobre y saqué el documento superior, mi firma, el sello notarial en relieve, la fecha de hoy y las palabras: por la presente desheredo a mi hija, Cora Elizabeth Fields, por las razones que se detallan íntegramente en este acto. 5 años, dije en voz alta, solo, dentro del coche. Tardó 5 años en llamar y 24 horas en perder todo lo que creía heredar. Cerré el sobre y lo guardé en la carpeta de cuero que había traído para este propósito. Volví a casa entre el tráfico ya más denso de media mañana. La tarde se estiró por delante. Horas de espera antes de la noche, antes de la invitación a cenar que ella había hecho con tanta ligereza, tan segura de que yo llegaría con el dinero en señal de sumisión. Me volví a duchar, sin prisa. Elegí la ropa, los mismos vaqueros oscuros y otra camisa, azul, informal pero correcta. No me vestía para su aprobación, sino por mi propio sentido de lo apropiado. A las 4 en punto preparé café, pero no lo bebí. Paseé por la sala. Volví a revisar la carpeta, confirmando que las 6 copias estaban allí, perfectamente ordenadas. A las 5 decidí salir. Mejor llegar temprano que quedarme aquí contando minutos. Coloqué la carpeta con cuidado en el asiento del pasajero del Mercedes, el coche que había detonado todo esto, plateado y reluciente, prueba de recursos que ella decidió reclamar. Caminé hasta la puerta de casa y me detuve con la mano en el picaporte. Mi hogar, modesto, cómodo, pagado. Mi refugio durante 5 años mientras ella mantenía su silencio. Miré el salón, la estantería con los álbumes, el orden tranquilo que había construido. Luego salí, cerré con llave y subí al coche. El trayecto hacia los suburbios tomó unos 40 minutos. El tráfico era más ligero saliendo de la ciudad. Avancé por carreteras conocidas, aunque no las había recorrido en años. Mi dirección no ha cambiado, había dicho. Nunca había estado en esa casa, la compraron después de nuestro arreglo, pero la había visto en Internet. Sabía qué esperar. El sol descendía, tiñéndolo todo de ámbar. Conduje con la carpeta a mi lado, cargando 6 copias de su herencia, todas con la misma cifra, 0. El vecindario se anunciaba con céspedes cuidados y pintura reciente, una seguridad acomodada de clase media alta, casas que susurraban éxito sin gritarlo. La vivienda de Cora y Stuart era una colonial de 2 plantas con jardinería profesional, el tipo de presentación que importa a quienes valoran las apariencias. Me quedé un momento dentro del coche, con las manos en el volante y la carpeta en el asiento del acompañante. A través de la ventana delantera vi movimiento. Me estaban esperando. Tomé la carpeta y caminé hacia la puerta. Pasos medidos. Sin vacilar. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar. Papá. La voz de Cora era demasiado alegre, la sonrisa demasiado amplia. Me alegra tanto que hayas venido. Me abrazó brevemente, una representación de calidez donde no había calor alguno. Stuart apareció detrás de ella, tendiendo la mano con una cordialidad ensayada. Harley, qué gusto verte. Pasa, pasa. El contraste era abrumador. 5 años de silencio y ahora me recibían como si hubiéramos almorzado la semana pasada. El comedor estaba minuciosamente preparado. Velas encendidas sobre una mesa puesta con copas de vino y servilletas de tela. La comida, claramente de un restaurante caro, aún en recipientes para llevar, siendo traspasada a fuentes, despedía un aroma rico y cuidadosamente elegido. Queríamos que fuera especial, dijo Cora, señalando una silla. La familia debe celebrar estar junta otra vez. Me senté y coloqué la carpeta junto a la silla.
Los ojos de Stuart se desviaron hacia ella y luego regresaron a mí. Cora sirvió vino con manos que temblaban, nervios, no emoción. La comida avanzó entre una conversación rígida. Cora preguntó por mi salud, por mi casa, por mis inversiones, preguntas diseñadas para inventariar mis recursos sin parecer descaradamente interesada. Stuart habló de tendencias de mercado y oportunidades de negocio, buscando establecer su pericia. Comí poco y lo observé todo. Intercambiaban miradas cuando creían que yo no los veía. Comunicación silenciosa, una coordinación ensayada. Tras el plato principal, Stuart se recostó con una naturalidad calculada. Harley, quería comentarte algo. Ha llegado a mi mesa una oportunidad de inversión increíble. Su voz cambió al modo vendedor, suave, segura. Desarrollo residencial en un mercado en crecimiento. Los rendimientos proyectados son de entre 18 y 22% anual. Fundamentos realmente sólidos. Pero hay que moverse rápido, la ventana se cierra esta semana. Los primeros inversores obtienen las mejores posiciones. Cora añadió su parte justo a tiempo, marcando la entrada como en un guión. Papá, Stuart ha trabajado tanto en esto. Por fin tenemos la oportunidad de construir algo de verdad. Su voz llevaba una emoción practicada. Sé que entiendes lo que significa construir un futuro. Lo hiciste con tu empresa. Me recliné en la silla, crucé los brazos y los dejé terminar. Stuart desplegó más detalles, concretos en apariencia, vacíos en sustancia, envueltos en jerga financiera para sonar legítimo sin decir nada. Cora asentía, representando a la esposa que apoya, a la hija encantadora que solo desea la ayuda de su padre. Cuando por fin callaron, esperando mi respuesta, hablé en voz baja: sí entiendo lo que es construir un futuro. Pasé 43 años construyendo el mío. Miré a Stuart a los ojos y luego a Cora. También entiendo lo que ocurre cuando algunos solo te ven como un medio para un fin. Me incliné hacia la carpeta, la abrí con deliberada lentitud, saqué 2 copias del testamento y las deslicé por la mesa como si repartiera cartas, una para Cora y otra para Stuart. Los documentos quedaron entre las velas y las copas de vino con una contundencia devastadora. Stuart fue el primero en tomar su copia. Vi su rostro transitar por 3 estaciones: confusión, comprensión, furia. Se puso de pie de golpe, la silla chirrió contra el suelo. ¿Qué es esto? Su voz subió de tono. ¿Un testamento? ¿Trajiste tu testamento a la cena? Cora leyó más despacio. Su actuación se desmoronó a medida que la comprensión se asentaba. Las lágrimas aparecieron antes de que terminara la primera página. Ya había visto suficientes lágrimas airadas en mi vida para reconocerlas. No estaba destrozada, estaba furiosa por serle negado lo que creía suyo. Pediste $200.000 después de 5 años sin hablarme, dije con voz calma, factual. Pensé que debías saber dónde quedas. No figuras en este documento. Ninguno de los dos. Todo va al fondo de apoyo a los veteranos de la industria de la construcción. ¿Cómo puedes hacerme esto? La voz de Cora temblaba de rabia disfrazada de dolor. Soy tu hija, tu única hija. Fuiste mi hija, mantuve el tono firme, controlado. Luego elegiste convertirte en una desconocida que solo llama cuando quiere dinero. Esto es el costo de esa elección. Stuart estampó el documento contra la mesa. No puedes hacer esto. Lo vamos a impugnar. No estás en tus cabales. Lo demostraremos. Me puse de pie, dispuesto a irme. Estoy perfectamente lúcido. Pregúntale al notario, a la abogada, a los testigos. Este documento es legal, está debidamente formalizado y es definitivo. Los miré a ambos, viendo su cálculo al desnudo, las máscaras caídas. Querían saber mi valor en dólares. Ahora lo saben. Para ustedes, yo valía una llamada telefónica. Para mí, mi legado vale más que eso. Caminé hacia la puerta. Detrás de mí, la voz de Cora se volvió desesperada. Te vas a arrepentir. No salgas por esa puerta. Me detuve en el umbral,
Pero no me giré. He pasado 5 años con arrepentimientos. Esta noche, por fin, tengo claridad. Salí al aire fresco de la tarde. A mi espalda comenzó la gritería. Ya no me gritaban a mí, se gritaban entre ellos, lanzándose acusaciones sobre de quién había sido la idea, de quién había fallado el plan. Subí a mi Mercedes y encendí el motor. Al alejarme del bordillo, miré por el retrovisor. La puerta principal seguía abierta. Stuart, recortado en la luz, ya tenía el teléfono pegado a la oreja. Conduje hacia la noche que caía sabiendo que esto no terminaba allí. Apenas comenzaba. Mi teléfono me despertó antes del amanecer, zumbando con insistencia sobre la mesilla en la luz gris previa al alba. Permanecí inmóvil un instante, dejando que la conciencia se asentara. El teléfono siguió vibrando. Lo tomé. La pantalla de bloqueo estaba llena de notificaciones. 6 llamadas perdidas de Cora, 3 de Stuart, varias de números que no reconocía. Previsualizaciones de mensajes de texto se deslizaban por la pantalla, demasiadas para contarlas. La guerra había empezado mientras dormía. Dejé el teléfono a un lado y me puse a preparar café. Me duché, me vestí, establecí la normalidad antes de enfrentar el ataque. Lo esperaba. Estaban en pánico, y la gente en pánico comete errores. Ya en la mesa de la cocina, con el portátil, empecé a documentar. Hice capturas de todo antes de abrir un solo mensaje. Creé una carpeta llamada Evidencia. Luego, metódicamente, comencé a leer. Los primeros textos de Cora alternaban entre disculpas llorosas y acusaciones furiosas. «Papá, por favor llámame. Siento que hayamos discutido. ¿Podemos hablar con calma? Eres mi única familia». 6 horas después, está siendo increíblemente egoísta. Después de todo lo que he pasado, me haces esto. Llámame de inmediato. Los mensajes de Stuart eran puramente estratégicos. A media mañana apareció un correo con asunto a acciones legales. Señor Fields, sus acciones de ayer demuestran o bien intención maliciosa o bien capacidad mental disminuida. Consultaremos con un abogado para impugnar su testamento reciente por influencia indebida e incompetencia. Esto puede resolverse o puede volverse muy costoso para su patrimonio. Usted decide. Copié cada mensaje en un documento. Anoté fecha, hora, remitente. Los clasifiqué: amenaza, manipulación, chantaje emocional, intimidación legal. El negocio de la construcción me había enseñado que la documentación te protege cuando la gente se vuelve hostil. Los mensajes de voz eran peores. Cora sollozando por la familia, Stuart recitando con frialdad opciones legales, Cora de nuevo: ¿cómo puedes hacerle esto a tu propia hija? Cometí errores, pero 5 años, ¿vas a castigarme para siempre? Ese dinero es mi herencia de mi familia. Guardé cada grabación en el ordenador, creé una hoja de cálculo para registrar cada intento de contacto. Fecha, hora, medio, remitente, tipo de mensaje, resumen de contenido. El segundo día trajo más de lo mismo. La tercera mañana trajo a la propia Cora. Estaba en la ventana de la cocina con un café cuando su coche entró con brusquedad en mi entrada. Bajó, dio un portazo y se plantó en mi césped delantero. «Harley», gritó. «Sé que estás ahí. No puedes esconderte de esto». Me moví a la ventana frontal para observar sin involucrarme. Saqué el teléfono y comencé a grabar vídeo. La ley de Pensilvania permite grabar en tu propia propiedad por motivos de seguridad. Estaba construyendo un caso, si llegaba a necesitarlo. Cora alternaba entre llorar y gritar. «Eres cruel, vengativo. Todo el mundo debe saber qué clase de padre hace esto». Los vecinos empezaban a notar el alboroto. Vi cortinas moverse en ventanas cercanas. Entonces, Danny Morrison salió de su casa 2 puertas más allá. Jubilado, exagente de policía, de poco más de 70 años. Firme como la roca. Caminó hacia Cora con la seguridad medida de quien pasó décadas manejando alteraciones del orden público. «Señorita, voy a pedirle que se retire», dijo con voz tranquila.
pero con autoridad. Está perturbando la paz. El señor Fields tiene derecho a no atenderla. Si no se va voluntariamente, tendré que hacer una llamada. Golpeó su teléfono con un dedo, con intención. Cora se volvió contra él. No entiendes lo que él está haciendo. Él. Entiendo que está en la propiedad de otra persona, gritando. El tono de Danny no cambió. Ya basta. Hora de irse. Volvió a su coche, no sin antes lanzar un último grito hacia mi ventana. Esto no ha terminado. Se va a arrepentir. Ya veremos qué dice un juez. Se fue, con los neumáticos chirriando apenas. Danny esperó hasta que se alejó, luego caminó hasta mi puerta. La abrí antes de que llamara. ¿Estás bien, Harley? Su rostro curtido mostraba preocupación. Vaya espectáculo. ¿Quieres que levante un reporte? Estoy bien, Danny. Lo he documentado todo, señalé mi teléfono. Si escalan más, quizá necesite que seas testigo, si estás dispuesto. 30 años en el cuerpo, asintió despacio. Sé cómo las disputas familiares se ponen feas. Tienes mi número. Ese vídeo que grabaste, consérvalo bien. Puede hacer falta. Cuando se fue, guardé el archivo de vídeo en la carpeta de evidencias. Anoté la disponibilidad de Danny como testigo. Le envié un breve mensaje de agradecimiento para dejar constancia escrita del incidente. Esa noche redacté un correo para Margaret Chen. Asunto: impugnación legal prevista. Adjunté todo: capturas de mensajes, transcripciones de buzones de voz, el vídeo de la escena de Cora, mi hoja de cálculo con la línea de tiempo. Un paso por delante, pensé al cerrar el portátil cuando cayó la tarde. Por primera vez en 3 días, mi teléfono quedó en silencio. Sin llamadas, sin textos. El silencio se sentía ominoso, no pacífico. Entonces apareció una notificación, un nuevo correo de un remitente desconocido. Asunto patrimonial Fields, representación legal. Me quedé mirándolo, con el pulgar sobre la pantalla. Era su respuesta formal. La fase de acoso había terminado. Comenzaba la guerra legal. Pasaron 2 días de calma. Estaba en mi despacho revisando estados de inversión, intentando mantener cierta rutina, cuando sonó el teléfono y apareció el nombre de Margaret. Lo supe de inmediato. Harley, recibí notificación formal esta mañana. Su voz era seria pero mesurada. Stuart contrató a Nathan Burkowitz. Es agresivo, pero predecible. Van a impugnar el testamento por supuesta capacidad disminuida y coacción emocional. Debemos movernos rápido. Sentí alivio más que ansiedad. Se había acabado la ambigüedad. La pelea ahora era formal, con reglas y procedimientos. Lo esperaba, dije. ¿Qué debemos hacer? Evaluación médica, valoración psicológica, cualquier cosa que pruebe que estabas y estás en pleno uso de tus facultades. Cuanto más sólida sea la documentación, antes podremos cerrar esto. ¿Puedes ver a tu médico hoy? Lo haré posible. ¿Qué más? Prepararé nuestro paquete de defensa. Pero, Harley, ellos argumentarán que el momento demuestra que fue algo impulsivo, emocional. Debemos demostrar deliberación, reflexión cuidadosa y asesoramiento profesional. Llamé al consultorio del Dr. Stevens en cuanto colgamos y expliqué, de forma sucinta, la situación. Su enfermera encontró un hueco esa misma tarde. El examen fue exhaustivo. Pruebas de función cognitiva, memoria, razonamiento, velocidad de procesamiento, análisis de sangre para descartar problemas médicos que afectaran el juicio. El Dr. Stevens fue minucioso, metódico, revisándolo todo. Harley, tu función cognitiva es excelente, dijo al repasar los resultados. Memoria, razonamiento, juicio, todo dentro de los rangos normales para tu edad. En realidad, mejor que el promedio, dijo el Dr. Stevens, revisando los resultados. La presión arterial está bien, no hay signos de problemas neurológicos. Estás más sano que la mayoría de los hombres de 67 años que veo.
Necesito eso por escrito, doctor. Con detalle. Alguien está intentando alegar que no soy capaz de tomar mis propias decisiones. Levantó la vista y entendió enseguida. Disputa familiar por dinero. Algo así. Tendré un informe completo listo para mañana, afirmó con seguridad. Llevo 15 años tratándote, Harley. Eres uno de los pacientes más lúcidos que tengo. Al día siguiente vino la evaluación psicológica. El consultorio de la doctora Patricia Huang era silencioso, profesional. Según Margaret, se especializaba en evaluaciones de competencia mental en adultos mayores. Fueron 2 horas de pruebas, examen del estado mental, escenarios de toma de decisiones, evaluación emocional. Cuénteme cómo tomó la decisión de cambiar su testamento, dijo ella, pluma lista sobre su libreta. ¿Cuál fue su proceso de pensamiento? Lo expuse de manera clara y estructurada. Mi hija no me contactó durante 5 años. Luego me llamó exigiendo $200,000 el día después de ver una foto de mi coche en Internet. Eso me mostró que solo me valoraba como fuente de dinero. Consulté con mi abogada, consideré mis opciones durante 24 horas y decidí que mis bienes servirían mejor apoyando a los veteranos que ayudando a alguien que ve las relaciones como transacciones. Es un razonamiento muy coherente y lógico, comentó, anotando. ¿Sintió presión de alguien para tomar esta decisión? Todo lo contrario. Me presionaron para dar dinero. Yo elegí no hacerlo. Hizo más preguntas, buscando señales de coacción, depresión o juicio afectado. No encontró ninguna. Al final, parecía satisfecha. Señor Fields, usted demuestra plena capacidad mental y un juicio sólido. Proporcionaré un informe detallado que lo confirme. Margaret revisó ambos informes en su oficina, la satisfacción visible en su rostro. Esto es sólido. 2 profesionales médicos independientes que declaran que tienes plena competencia, combinado con la línea de tiempo que demuestra reflexión. La consulta conmigo, el proceso notarial, su caso es débil. Pero prepárate, van a ensuciarse las manos. Ya lo están haciendo, respondí. La campaña de rumores empezó hace 2 días. Sus ojos se agudizaron. ¿Qué rumores? Le expliqué. Tom Chen, un antiguo socio de negocios, me había llamado el día anterior. Se había encontrado con Stuart en un restaurante. Según dijo, Stuart parecía realmente preocupado y le mencionó que yo estaba teniendo problemas de memoria y emocionales. Documenta todo, ordenó Margaret con firmeza. Si esto cruza la línea hacia la difamación, será otra herramienta que podremos usar. Esa tarde me dediqué a hacer llamadas, no para defenderme emocionalmente, sino para exponer los hechos. Cuando Tom expresó preocupación, fui directo. Tom, te agradezco tu interés. Acabo de completar evaluaciones médicas y psicológicas completas. Si quieres, puedo enviarte copias para que lo veas tú mismo. Stuart está intentando impugnar mi testamento porque no le gustó su contenido. Las visitas al médico forman parte de proteger mi derecho a decidir por mí mismo. Silencio. Luego, aprecio tu honestidad, Harley. Stuart lo contó de otra manera. Me lo imagino. Para esa noche ya había hablado con 4 personas que habían escuchado versiones del mismo rumor. Cada conversación fue similar, hechos tranquilos contra manipulación emocional. Documenté cada llamada, guardé cada mensaje de voz de Stuart y Cora, amplié el expediente de pruebas. Margaret y yo nos sentamos en su oficina, los documentos extendidos sobre la mesa de reuniones, informes médicos, escritos legales, la carpeta con pruebas de los días de acoso. Ella se reclinó, analizando el conjunto de evidencias. Estamos bien protegidos ahora, dijo, pero seguirán presionando. ¿Cuál es tu siguiente paso? Guardé silencio un momento, pensando. Luego dije algo que hizo que alzara la mirada de golpe. ¿Y si elimino lo que están peleando? ¿Eliminar? Preguntó. Explica. No del testamento. Hacer que desaparezca antes de que yo muera. Si están disputando mi herencia,
están peleando por mi patrimonio después de mi fallecimiento. Pero ¿qué pasaría si parte significativa de ese patrimonio ya no existiera? Si transfiero activos ahora, en vida, a la organización benéfica. Su expresión cambió de sorpresa a cálculo. Un fideicomiso irrevocable. Exactamente. Hizo una pausa, evaluando. Es una medida agresiva. Una vez que lo hagas, esos activos se van. No podrás cambiar de opinión. No voy a cambiar de opinión. Acercó su portátil. Déjame redactar algo. Vuelve en 2 días. Haremos que esto suceda. Pasé esos 2 días revisando mis finanzas, estados de cuenta, carteras de inversión, tasaciones de propiedades. Calculé cuánto podía transferir sin comprometer mi retiro. La cifra final fue $500.000, lo suficientemente significativa para marcar la diferencia, pero sin poner en riesgo mi seguridad. Cuando llegué a la oficina de Margaret, ya había café esperando. Ella también se había preparado. Un fideicomiso benéfico irrevocable elimina los activos de tu patrimonio inmediatamente, explicó, mostrando los documentos en su computadora. Se van. No están en tu testamento, no pueden impugnarlos. Cora y Stuart pueden pelear todo lo que quieran sobre el testamento, pero no podrán tocar lo que ya se transfirió. ¿Y mis gastos de vida? Pregunté. No quiero ponerme en una posición en la que dependa de ellos. Conservarás aproximadamente 1.300.000 en activos, tu casa, tu coche y las inversiones restantes. Más que suficiente para un retiro cómodo. Los 500.000 representan alrededor del 27% de tu patrimonio total, una cantidad importante, pero sin poner en riesgo tu estabilidad. Estudié los documentos del fideicomiso que había preparado, páginas de lenguaje legal, pero el núcleo era claro. Transferencia irrevocable al Fondo de Apoyo a los Veteranos de la Industria de la Construcción. Una vez firmado, sería permanente. ¿Y cuando firme esto, será definitivo? Necesitaba escucharlo claramente. Nadie puede impugnarlo, alegar incompetencia o forzar que vuelva al patrimonio. La respuesta de Margaret fue firme, segura. Irrevocable significa irrevocable. Tenemos tus evaluaciones médicas, testimonio de testigos, documentación de tu proceso deliberativo. Este fideicomiso será tan blindado como puede serlo cualquier documento legal. Miré los papeles, comprendiendo el alcance de lo que estaba por hacer. $500.000 retirados de cualquier futura disputa, convertidos de herencia en beneficio inmediato para una causa justa. Entonces hagámoslo, dije. ¿Quieren pelear por mi dinero? Démosles menos por lo que pelear. El proceso de firma fue meticuloso, los mismos testigos que en el testamento, la misma notarización cuidadosa. Margaret me guió por cada sección, disposiciones del otorgante, designaciones de beneficiarios, cláusulas de irrevocabilidad. Me detuve antes de cada firma, releí los pasajes críticos, dejando constancia clara y documentada de que entendía perfectamente lo que estaba haciendo. Una vez completadas las firmas, saqué el teléfono. Mark, mi corredor de inversiones, respondió al segundo timbre. Necesito ejecutar una transferencia, 500.000 en valores desde mi cuenta principal a una nueva cuenta de fideicomiso. Margaret Chen te dará los detalles. Es una transferencia importante, señor Fields, respondió sorprendido. Es para un fideicomiso benéfico, dije. El Fondo de Apoyo a los Veteranos de la Construcción. La gente que construye merece apoyo. Procesaré la transferencia hoy. Tendrá confirmación antes del cierre del día. Margaret me observó guardar el teléfono. Mencionaste querer hacer una declaración pública, dijo. Te aconsejo prudencia. Todo lo que digas puede usarse en un litigio. Lo entiendo. Pero ahora mismo, Stuart y Cora controlan la narrativa. La gente está escuchando que soy incompetente o cruel. Quiero que mi versión se escuche. No emocional, no agresiva, solo clara, sobre mi derecho a decidir. Manténlo breve y factual, respondió. No los nombres. No defiendas decisiones específicas.
Solo afirma tu autonomía y tu competencia. Envíame el texto antes de publicarlo. Esa noche me senté frente al ordenador y escribí con cuidado. Redacté varios borradores, eliminé todo lo que sonara amargo o vengativo, dejé solo el núcleo digno. Finalmente, se lo envié a Margaret. ¿Qué opinas de esto?, pregunté. Las familias se construyen sobre el respeto y el amor, no sobre la obligación financiera. Tras mucha reflexión y consulta con profesionales legales y médicos, he tomado decisiones sobre mi legado que reflejan mis valores. Espero que todos comprendan que cada uno tiene derecho a decidir cómo su vida y su trabajo contribuyen al mundo. Su respuesta llegó enseguida. Está perfecto. Digno. No les da munición. La referencia a profesionales legales y médicos refuerza tu competencia sin parecer defensiva. Públicalo. Hice clic en publicar y esperé. En minutos comenzaron a aparecer comentarios. Danny Morrison, bien dicho, Harley. Un hombre tiene derecho a sus decisiones. Respeto. Un ex colega de la construcción, Harley, construiste una de las empresas más sólidas de Filadelfia con integridad. Lo que decidas sobre tu legado tendrá esa misma integridad. No dejes que nadie te diga lo contrario. Los mensajes de apoyo se acumularon. Personas con las que había trabajado, hecho negocios, vivido cerca durante años. La narrativa estaba cambiando. Ya no era el viejo confundido del que hablaba Stuart, sino alguien que tomaba decisiones claras y autónomas. Leí las respuestas sintiendo una validación que no experimentaba desde hacía años. Mi comunidad me veía con claridad. Entonces, una nueva notificación, una solicitud de mensaje privado de un nombre desconocido. La abrí. El mensaje era breve, urgente. Debes saber lo que están planeando. ¿Podemos hablar? Esto ha ido demasiado lejos. El perfil mostraba un nombre de mujer que no reconocía. Sin amigos en común. Sin foto, solo un avatar genérico. Me quedé mirando el mensaje, con el dedo sobre el botón de responder. ¿Era una preocupación genuina o una nueva táctica de manipulación? ¿Otra jugada de Stuart y Cora? El cursor parpadeaba en el campo de respuesta, esperando mi decisión. Pasaron 3 días. Había ignorado el misterioso mensaje de Facebook. Probablemente era otro intento de manipulación, decidí. Entonces sonó mi teléfono. El nombre de Cora apareció en la pantalla. Papá. Su voz era suave, nada que ver con las exigencias airadas de las llamadas anteriores. Sé que probablemente no quiera saber de mí, pero Stuart y yo hemos estado pensando mucho. Hicimos todo mal. ¿Podríamos reunirnos solo para hablar? No sobre dinero, sobre nosotros. Sentí una oleada inmediata de escepticismo. Después de todo lo que había pasado, ese repentino cambio sonaba ensayado. ¿Dónde? Pregunté. En donde tú quieras. Tú decides. Hay una cafetería en Market Street. Jueves, por la tarde, a las 2. Estaremos allí. Gracias, papá. De verdad. Pasé los 2 días siguientes preparándome. Revisé que la grabadora de voz de mi teléfono funcionara correctamente. Pensilvania era un estado de consentimiento de una sola parte. Podía grabar legalmente cualquier conversación en la que participara. Practiqué mentalmente las preguntas, las maneras de dirigir la conversación, las técnicas para fomentar la honestidad. Llegó el jueves. Conduje al centro y entré en la concurrida cafetería con anticipación, eligiendo una mesa en la esquina, con la espalda contra la pared. Activé la aplicación de grabación y dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa, justo antes de que llegaran. Stuart y Cora entraron juntos. Nada de ropa costosa esa vez, iban casuales, discretos. Los ojos de Cora estaban enrojecidos, como si hubiera estado llorando. Se sentaron frente a mí, ambos con expresiones de aparente remordimiento. Papá, sé que manejamos todo mal, dijo Cora, con la voz temblorosa. Las cosas que dije, la manera en que actué.
He estado hablando con una consejera y me di cuenta de que dejé que el estrés de Stuart por el dinero afectara cómo te traté. Estuvo mal. Stuart se inclinó hacia adelante, fingiendo sinceridad. Señor Fields. Harley, también te debo una disculpa. Presioné a Cora para pedir dinero cuando deberíamos haber pedido simplemente reconectarnos. La presión financiera me hizo perder perspectiva sobre lo realmente importante. Asentí lentamente, manteniendo un lenguaje corporal tranquilo. Aprecio que digan eso. Estas últimas semanas han sido difíciles. He tenido tiempo para reflexionar también. Nosotros igual, respondió Cora, extendiendo una mano que no llegó a tocar la mía. No nos importa el testamento ni el dinero. Solo queremos que vuelvas a nuestras vidas. Eso es lo que realmente importa. Dejé que el silencio flotara un momento antes de hablar con cuidado. He estado reconsiderando algunas de mis decisiones, preguntándome si actué demasiado rápido, demasiado emocionalmente. Tal vez haya espacio para algunos ajustes. Los ojos de Stuart se agudizaron. Ajustes, como en el testamento o en el fideicomiso. Así que lo sabían. Habían estado investigando. Solo estoy pensando en voz alta, dije. Nada está decidido. Cora se inclinó hacia adelante, la ansiedad asomando bajo su tono calmado. Papá, si reconsideraras, no necesitaríamos mucho. Tal vez solo lo suficiente para cubrir la hipoteca y estabilizarnos. 200.000 nos cambiarían la vida, añadió Stuart enseguida. Tenemos deudas que nos causan estrés. Si pudieras ayudarnos con eso, quizá establecer algo mensual, incluso solo 5.000 al mes, podríamos centrarnos en reconstruir nuestra relación sin esa presión económica encima. Saqué una libreta, anoté la cifra y golpeé el bolígrafo contra la mesa, pensativo. Entonces dices que el estrés financiero les impide estar plenamente presentes en la relación. Exactamente, respondió Stuart, sin notar la trampa en mi pregunta. Una vez que estemos seguros económicamente, podremos realmente invertir en el tiempo familiar. Quizá cenas los domingos, las fiestas juntos. Lo haríamos funcionar. Cora rió, nerviosa, reveladora. Hasta toleraría a los padres de Stuart en Acción de Gracias, si eso significara tenerte allí también. Luego, más seria. Me refiero a que haríamos el esfuerzo que hiciera falta. Eso hace una familia, ¿no? Entonces, si el tema financiero se resolviera, ¿podrían priorizar la familia? Pregunté. Absolutamente, asintió Cora con énfasis. De eso se trata todo, de seguridad. Una vez que la tengamos, todo lo demás encaja. Stuart presionó aún más. ¿Podríamos hablar de plazos? Si estuvieras dispuesto a reconsiderar, ¿cuánto tardarían en hacerse los cambios? Tenemos algunos pagos el próximo mes que nos están causando ansiedad. Había escuchado suficiente. 20 minutos de cifras, calendarios de pago, promesas vacías. Todo grabado. Claro. Irrefutable. Me puse de pie, recogiendo mi libreta. Pensaré en todo lo que han dicho. Esta conversación ha sido muy esclarecedora. Cora también se levantó, con un tono de desesperación. Papá, espera. ¿Cuándo sabremos de ti? ¿Podemos llamarte mañana? Estaré en contacto, dije mientras me dirigía a la puerta. Cuídense. Me senté en el coche varios minutos. Inmediatamente respaldé el archivo de audio en la nube y me lo envié por correo electrónico. Luego conduje a casa, escuchando fragmentos para verificar la calidad. Cada palabra era nítida. Esa noche me senté frente al ordenador con los auriculares puestos, escuchando otra vez. La voz de Stuart. Una vez que estemos seguros económicamente, podremos invertir en tiempo familiar. La risa de Cora, hablando de tolerar a sus suegros. Detuve la reproducción y tomé el teléfono. ¿Reunión mañana? Escribí a Margaret. Tengo algo que necesitas oír. Es hora de terminar esto. El mensaje apareció como entregado.
Dejé el teléfono sobre la mesa con una calma definitiva. La sala de conferencias tenía un aire formal, tenso. Stuart, Cora y su abogado, Nathan Burkowitz, estaban sentados de un lado de la gran mesa de Margaret. Yo me senté frente a ellos, llevando solo una carpeta delgada. La grabadora estaba en mi bolsillo, ya conectada al sistema de sonido de Margaret. Nathan abrió con tono profesional. Gracias a todos por venir. Mis clientes creen que las recientes decisiones testamentarias del señor Fields fueron tomadas bajo una significativa presión emocional tras un conflicto familiar. Sin embargo, para evitar un litigio prolongado, están dispuestos a llegar a un acuerdo si el señor Fields restituye a la señorita Fields como beneficiaria principal con una herencia mínima de $1.200.000. Margaret respondió con su calma habitual. Permítame abordar primero la supuesta falta de capacidad mental. Deslizó varios documentos por la mesa, informes médicos, evaluaciones psicológicas, declaraciones notariadas. El doctor Stevens, médico del señor Fields durante 15 años, realizó una evaluación cognitiva completa, resultados perfectos. La doctora Juan, psicóloga clínica licenciada y especialista en evaluaciones de competencia, concluyó que posee plena capacidad de razonamiento. Sin señales de coacción, depresión o juicio afectado. Nathan intentó contraargumentar. El contexto emocional sigue siendo relevante. Tomar una decisión tan drástica inmediatamente después de una llamada conflictiva sugiere impulsividad. 24 horas de deliberación, interrumpió Margaret con suavidad. Consulta legal y ejecución metódica. Difícilmente impulsivo. Hizo una pausa dramática antes de continuar. Además, hace 3 días, el señor Fields estableció un fideicomiso benéfico irrevocable, transfiriendo $500.000 en activos líquidos. Esos fondos ya no forman parte de su patrimonio. No pueden ser impugnados, ni reclamados, ni revertidos. El rostro de Stuart se volvió pálido. ¿Hiciste qué? ¿Cuándo? Hablé por primera vez. Después de que tu abogado presentara la impugnación, decidí que si iban a pelear por mi herencia, haría la herencia más pequeña. Cora giró hacia Nathan, desesperada. ¿Puede hacer eso? ¿No hay manera de detenerlo? La máscara profesional de Nathan mostró grietas. Un fideicomiso irrevocable correctamente ejecutado está fuera de todo desafío. Los activos se fueron. Margaret remató. ¿Hay algo más? Conectó el dispositivo de audio al sistema. El señor Fields se reunió con sus clientes hace 2 días. Pensilvania es un estado de consentimiento de una sola parte para grabaciones. Creo que deberían escuchar esta conversación. Presionó reproducir. La voz grabada de Stuart llenó la sala. Una vez que estemos seguros económicamente, podremos invertir en tiempo familiar. Quizá cenas los domingos, las fiestas juntos. La risa de Cora, hasta toleraría a los padres de Stuart en acción de gracias. Y luego Stuart otra vez, ¿podríamos hablar de plazos? Si reconsideraras, ¿cuánto tardarían en hacerse los cambios? Observé el rostro de Nathan. La comprensión se reflejó claramente, sabía que el caso estaba perdido. La grabación terminó. Nathan se inclinó hacia Stuart y Cora, murmurando. La discusión fue breve y tensa. Finalmente, habló con tono formal. Después de revisar la evidencia completa, mis clientes han decidido retirar su impugnación. Reconocemos que el señor Fields actuó dentro de sus derechos legales y con plena capacidad mental. Stuart siseó hacia Cora, lo bastante alto para que lo oyera, tú y tu comentario de tolerar. No podías limitarte al guión, ¿verdad? El rostro de Cora se desmoronó. Me miró, con lágrimas cayendo. Papá, por favor. Esto no debería terminar así. Me puse de pie lentamente, la miré durante un largo momento. Hace 5 años elegiste el dinero por encima de mí. Dejaste de llamarme, de visitarme, me borraste de tu vida hasta que viste la foto de un coche caro. Entonces, de repente, valía la pena contactarme, pero solo para exigirme $200.000.
Eso me mostró exactamente lo que significaba para ti. Hice una pausa, asegurándome de que escuchara cada palabra. Ahora ya sabes cuánto cuesta esa elección. Me giré hacia la puerta. Estarán bien. Se tienen el uno al otro, tienen trabajo, salud. Lo único que no tienen es mi dinero. Vivan con las decisiones que tomaron. Salí. No di un portazo. Simplemente me fui. A mis espaldas, escuché la voz de Margaret. Nathan, enviaré los documentos formales de retiro para sus firmas. Este asunto está concluido. Conduje a casa entre el tráfico de la tarde. La ciudad se veía distinta, más nítida, más clara. Había pasado 5 años esperando una reconciliación, dejando puertas abiertas, esperando que mi hija recordara que yo era más que una cuenta bancaria. Esa espera había terminado. En casa, preparé café y me senté en la sala. El álbum de fotos seguía en el estante. No lo abrí. Esos recuerdos pertenecían a otra relación, a otra hija. La mujer que vi en esa sala de conferencias ya no era alguien que reconociera. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Danny Morrison. Me enteré por ahí. Parece que todo se resolvió. Espero que estés bien. Respondí con serenidad. Estoy bien. Gracias por todo. Otro mensaje, esta vez de Margaret. Bien hecho. Protegiste lo que importa. Llámame si necesitas algo. Dejé el teléfono y miré a mi alrededor. Mi casa, modesta, cómoda, mía. El Mercedes en la entrada. Mis inversiones, seguras. $500,000 ya estaban apoyando a veteranos que habían construido cosas con sus manos, igual que yo. Cora y Stuart contarían su versión de esta historia. Lo sabía, me pintarían como cruel, vengativo, un padre que eligió el dinero por encima de la familia. Pero yo tenía las grabaciones, la documentación, las pruebas que mostraban quién eligió qué. Pasé 43 años construyendo una empresa de construcción. Construir exigía cimientos sólidos. Exigía saber cuándo una estructura estaba comprometida más allá de toda reparación. Exigía la sabiduría de alejarse de proyectos destinados a colapsar y arrastrarte con ellos. Esto era simplemente otro tipo de construcción. Levantar límites, proteger lo que había creado, asegurar que mi legado llegara a quienes valoran el esfuerzo y la integridad. El sol se estaba poniendo, tiñendo de ámbar mi sala de estar. Me senté en mi sillón, con el café enfriándose, y sentí algo que no sentía desde hacía 5 años. Paz. No felicidad. Había tristeza en este final, un duelo genuino por la relación que pudo ser, pero paz. La claridad de saber que había hecho lo que debía hacerse, proteger mi autonomía, establecer consecuencias para conductas que las merecían. Mañana llamaría al fondo de veteranos para saber cómo planeaban usar el fideicomiso, quizá visitaría algunos de sus programas, conectaría con personas que entienden que construir algo con sentido requiere más que derecho y cálculo. Esta noche, simplemente me quedé sentado en el silencio de mi hogar, libre de manipulación, libre de falsas esperanzas, libre de esperar a alguien que solo me veía como un recurso que explotar. La guerra legal había terminado. Yo había ganado. Pero, más importante aún, había protegido lo que me tomó una vida construir. No solo dinero, dignidad, autonomía y el derecho a elegir quién se beneficia del trabajo de mi vida. Esa era victoria suficiente. Si te gustó esta historia, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué te dejó. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.